Cordial saludo, estimado tutor Celso Javier Rodríguez de el curso de computación gráfica. Mi nombre es Luis Alberto Rincón y pertenezco al CEAD del Eje Cafetero, estudio Ingeniería de Sistemas. El objetivo de este video es explicar cómo se desarrolló el paso 1 del curso de computación gráfica. Entonces, pues en el paso 1 se realizó un cuestionario de reconocimiento donde se preguntaba pues qué es la computación gráfica. Entonces acá se dio respuesta indicando que es la rama de las ciencias de la computación que se encarga del estudio, diseño y trabajo del despliegue de imágenes en la pantalla de un computador a través de las herramientas proporcionadas por la física, la óptica, la térmica, la geometría, entre otras áreas. Eh, Como segundo punto, se tomó la pregunta que dice, ¿en qué campos de acción opera la computación gráfica o se aplica pues la computación gráfica? Entonces, se respondió que opera en las interfaces gráficas de usuario, en los gráficos estadísticos, en la cartografía, en la medicina, en el diseño asistido por computadora, en los medios educativos de multimedia, en entretenimiento, en videojuegos, en la aeronáutica, en la arquitectura, en la geografía, en la animación de personajes, entre muchas otras. También se respondió a la pregunta, ¿qué es un megapíxel? Un megapíxel es 1 millón de píxeles, que no son otra cosa que la unidad mínima en color que aparece en una imagen digital. Se respondió también a la pregunta que dice, ¿qué significa que una imagen esté en 2D? Entonces, una imagen en 2D se puede definir como una imagen expresada sobre los ejes X y Y del plano cartesiano y que no permiten comportamientos propios de cuerpos en el espacio. También se dio respuesta a qué significa una imagen en 3D. Entonces se dice, los espacios 2D tienen altura y anchura. Al agregar una tercera dimensión de profundidad se obtiene un espacio 3D o 3 dimensiones. Las formas 3D o tridimensionales tienen profundidad, así como longitud y anchura. Pirámides, cubos, esferas y cilindros son ejemplos de formas tridimensionales, a diferencia de los triángulos, cuadrados, círculos de 2 dimensiones. También se respondió a esta pregunta, ¿cuál fue la primera computadora comercial con sistema gráfico y cuáles fueron sus características? Yo encontré que fue la Xerox Alto y fue el primer ordenador con entorno gráfico de la historia. Bueno, se respondió también a un punto número 2 que dice, en esta ocasión nos ha contactado la compañía de frutas y verduras, Verdufrut, la cual necesita desarrollar una presentación de los productos que ofrece a sus clientes a través de sus pantallas en los diferentes locales comerciales en la ciudad. Se requiere que la presentación sea animada, dinámica, presentando imágenes de sus productos, utilizando transformaciones, cambio de color o de posición. Dice, la presentación debe mostrar 5 productos más significativos de la compañía, los cuales se seleccionan para ser tenidos en cuenta en la presentación. Entonces se escogió pues una fruta, perdón, una manzana, una pera, un mango y un tomate, también un aguacate. Acá pues en este campo se da una descripción de la forma física de cada una de las frutas o verduras. Llegamos pues aquí a lo que es la bibliografía y con esto, en este paso 2 con la descripción de las frutas seleccionadas para la presentación, se da pues fin a lo que fue la actividad 1 o el paso 1 de computación gráfica. A continuación se va a explicar lo que se hizo en el paso número 2. Listo, dando continuación a la sustentación de la fase final del curso de computación gráfica, entonces procedemos a sustentar o a explicar o bueno, describir lo que se hizo en el paso 2, que se llamó identificación y análisis del problema. En esta actividad se elaboró la imagen institucional de la compañía a la cual se le está haciendo la presentación.
Entonces dice, cada estudiante debe desarrollar el logo institucional para la empresa del problema propuesta. El planteamiento lo puede encontrar en el entorno de aprendizaje práctico. Listo, dice, se debe diseñar un logo adecuado y escoger unos colores institucionales. Es importante tener en cuenta que los colores institucionales serán utilizados en papelería así como en el material digital. Entonces, el logo que se diseñó fue este, Verdufruit, el nombre pues de la compañía y el eslogan o mensaje pues frutas y vegetales frescos. Dice, los colores institucionales son el verde para el diseño del nombre del establecimiento y para parte de la figura central, la cual es un árbol haciendo referencia al campo. Este color simboliza la vegetación a nivel general, de donde provienen justamente las frutas y los vegetales comercializados. El tallo del árbol se identifica con su respectivo color. El eslogan se diseña en color negro, el cual hace referencia a la frescura de los productos, frutas y vegetales. El fondo de la imagen es blanco para resaltar el diseño y los colores del logo. Bueno, la forma. La forma del logo tiene como figura central un árbol, el cual hace alusión al campo en su forma natural. Con este árbol se pretende llamar la atención del público simbolizando una planta origen de las frutas y las verduras. El nombre del establecimiento o título del logo se diseña con letra tipo Abeaticai en tamaño normal según especificaciones de la aplicación en que se diseñó. El texto del eslogan se diseña con tipo de letra Abril Fatface regular en tamaño normal según especificaciones de la aplicación en que se diseñó. También se pedía pues como una tabla, lo mismo que en el paso número 1, donde se registrara la imagen de los productos seleccionados a mostrar en la presentación con una descripción física. Entonces acá se realizó pues la tabla, que es prácticamente la misma del paso 1. Luego se elaboró otra fase pues, llamada propuesta de solución. Dice, con apoyo a una bibliografía de las unidades 1 y 2, realizar una descripción de cómo realiza la presentación digital del portafolio. Imágenes, tipo de letra, entradas, salidas, puede apoyarse con imágenes. Es importante recordar que luego los puede llevar a la realidad haciendo uso de un lenguaje de programación. Entonces se elaboró una tabla en la que se explica cómo es la presentación en cada diapositiva. Entonces, cada diapositiva contiene el logo en la parte superior derecha con un efecto de rotulación, el cual tiene una duración de 2 segundos. La diapositiva número 1. En la primera diapositiva aparece la imagen del producto con un efecto denominado forma, que hace aparecer la manzana desde un fondo blanco con una duración de 2 segundos. Posterior aparece el texto del nombre del producto con el efecto denominado flotar hacia arriba y con el precio respectivo. Color azul, tipo de letra Bell MT, el cual es legible y entendible al público. Tamaño 28, duración del efecto de 5 segundos. Finalmente cambia a la siguiente diapositiva con la presentación del próximo producto. En la segunda diapositiva aparece la imagen del producto con un efecto denominado desvanecer, que hace aparecer la pera desde un fondo blanco con una duración de 2 segundos. Luego aparece el texto del nombre del producto con el efecto denominado flotar hacia arriba y con el precio respectivo, color azul, tipo de letra Bell MT, el cual es legible y entendible al público. Tamaño 28, duración del efecto de 5 segundos. Finalmente cambia a la siguiente diapositiva con la presentación del próximo producto. En la diapositiva número 3 aparece la imagen del producto, en este caso el mango, con un efecto denominado rebote, que hace aparecer el mango desde el lado superior izquierdo con una duración de 2 segundos. Posterior aparece el texto del nombre del producto con el efecto denominado flotar hacia arriba y con el precio respectivo, color azul, tipo de letra Bell MT, el cual es legible y entendible al público. Tamaño 28, duración del efecto de 5 segundos. Finalmente cambia a la siguiente diapositiva con la presentación del próximo producto. En la cuarta diapositiva aparece la imagen del producto, en este caso el aguacate, con un efecto denominado aumentar y girar, con una duración de 2 segundos.
Luego aparece el texto del nombre del producto con un efecto denominado flotar hacia arriba y con el precio respectivo. Color azul, tipo de letra Bell MT, legible y entendible al público. Tamaño 28. Duración del efecto 5 segundos. Finalmente cambia a la siguiente diapositiva. En la última diapositiva se tiene también la imagen del producto con un efecto denominado zoom, que hace aumentar el tomate desde el centro con una duración de 2 segundos. Posterior aparece el texto del nombre del producto con el efecto denominado flotar hacia arriba y con el precio respectivo color azul tipo de letra Bell MT, el cual es legible y entendible al público. Tamaño 28, duración del efecto de 5 segundos. Finalmente cambia a la siguiente diapositiva con la presentación del producto. El fondo es de color blanco para permitir resaltar con claridad el producto que se pretende publicar, que tenga una buena visibilidad para el usuario o para los visitantes del establecimiento Verdufruit. Listo, después de terminar este paso 2, se procede con el paso 3. Cordial saludo al tutor Celso Javier del curso de computación gráfica. Mi nombre es Luis Alberto Rincón y pertenezco al CEAD Eje Cafetero. Estudio Ingeniería de Sistemas. A continuación vamos a dar explicación sobre el trabajo del paso 3, diseño de soluciones, el cual tiene que ver con los dibujos de unas primitivas en Java. En este caso, utilicé el NetBeans para desarrollar el trabajo. Entonces, en primer lugar, lo que se hizo fue crear un proyecto llamado Gráficas 2D UNAT. Dentro de este proyecto se creó una clase llamada Gráficas. Esta clase es pública para que se pueda instanciar desde otras clases en el proyecto. Entonces, empezamos leyendo pues lo que se documentó en cada línea del código. Dentro de la clase gráficas, que es pública, como ya lo mencioné, se crea un método público llamado gráficas. Se usa para crear las líneas y se usa para la clase, perdón, de Java llamada graphics, la cual permite dibujar elipses, cuadrados, líneas y mostrar texto. Se emplea el método drawLine, que permite crear líneas. Para estos métodos se crea un constructor llamado G, con las variables x1, x2. Se asignan los puntos de inicio en x, y. El de finalización se crea con las variables y1, y2. Se asignan para los puntos de inicio y de finalización. Listo. Después se instancia el constructor G con el método drawLine y se emplean las variables que permiten la creación de la línea. En este caso las variables son x1, x2, y1, y2. Posterior se crea también un método público, el cual se va a emplear para generar el cuadrado. Se emplea el método gDrawRect, que permite crear cuadrados. Se crea el constructor G y se usan las variables x, y como entero. Se usa una variable llamada ancho como entero y también otra alto como entero. Este método, pues como ya dije, es para el cuadrado. Después se instancia el constructor G y con el método drawRect se nombran las variables para la creación del cuadrado. X, y, ancho, alto. Luego se crea un método público que se usa para crear los círculos. Se emplea el método gDrawOval que permite crear círculos. Se crea el constructor G, se nombran las variables x, y como entero y las variables ancho y alto también como entero. Posteriormente se instancia el constructor G con el método drawOval. Se nombran las variables para la creación del círculo, x, y, ancho, alto. Después de generar esta clase con los respectivos métodos que nos van a ayudar a crear la línea, el cuadrado y los círculos, pasamos a crear un JFrame, el cual contiene los botones que nos van a permitir ejecutar el código de cada uno de los dibujos. Tenemos entonces el botón que nos permite ejecutar el código para la línea 1.
es este de acá. Dice, se emplea el botón para crear la línea 1. Se le asigna un evento para que realice una función al hacer clic sobre él. Además, contiene una variable declarada llamada botón línea 1, con la cual se dibuja la línea 1. Con este botón se instancia la clase creada inicialmente llamada gráficas, y desde esa clase se instancia también el método para crear la línea, llamado crear línea. Se le asigna también una función .getGraphics y se instancia además el área de dibujo, el cual se creó y se le asignó también una variable llamada dibujo. Se asignan los valores a las variables que van a generar la línea. Esos serían los valores que generarían la línea. Listo. Entonces procedemos con la explicación del botón de la línea 2. Se emplea el botón para crear la línea 2. Se le asigna un evento para que realice una función al hacer clic sobre él. Además, contiene una variable declarada llamada botón línea 2, con la cual se dibuja la línea 2. Con este botón se instancia la clase creada inicialmente llamada gráficas, y desde esa clase se instancia también el método para crear la línea, llamado crear línea. Se le asigna también una función .getGraphics y se instancia además el área de dibujo, el cual se creó y se le asignó también una variable llamada dibujo. Se asignan los valores a las variables que van a generar la línea. Posterior se crea el botón que genera la línea 3. Se emplea el botón para crear la línea 3. Se le asigna un evento para que realice una función al hacer clic sobre él. Además, contiene una variable declarada llamada botón línea 3, con la cual se dibuja la línea 3. Con este botón se instancia la clase creada inicialmente llamada gráficas, y desde esa clase se instancia también el método para crear la línea llamado crear línea. Se le asigna también una función .getGraphics y se instancia además el área de dibujo, el cual se creó y se le asignó una variable llamada dibujo. Se asignan los valores a las variables que van a generar la línea. Entonces podemos ver acá cómo se dibujan las tres líneas. Le damos ejecutar y hacemos entonces la prueba. La línea 1, la línea 2, la línea 3. Entonces procedemos a explicar el botón, los siguientes botones, círculo y círculos superiores, los que faltan. Minimizamos este, vamos aquí al código. Listo, creamos el botón para mostrar los círculos arriba. A este botón se le asigna también un evento que es pues el que permite que al dar clic sobre él se ejecute el código, las instrucciones que se le van a dar. Entonces se emplea el botón para crear los círculos superiores. Se le asigna el evento para que realice una función al hacer clic sobre él. Además contiene una variable declarada llamada botón círculos arriba, con la cual se dibujan los círculos superiores. Con este botón se instancia la clase creada inicialmente llamada gráficas, y desde esa clase se instancia también el método para crear el círculo llamado crear círculo. Se le asigna también una función .getGraphics y se instancia además el área de dibujo, el cual se creó y se le asignó también una variable llamada dibujo. Se asignan los valores a las variables que van a generar los círculos. Posterior a este botón creamos el código para el botón que va a dibujar el círculo central. Entonces, se emplea el botón para crear el círculo central. Se le asigna un evento para que realice una función al hacer clic sobre él. Además, contiene una variable declarada llamada botón círculo central, con la cual se dibuja el círculo central. Con este botón se instancia la clase creada inicialmente llamada gráficas, y desde esa clase se instancia también el método para crear el círculo, llamado crear círculo. Se le asigna también una función .getGraphics y se instancia además el área de dibujo, el cual se creó y se le asignó también una variable llamada dibujo. Se asignan los valores a las variables que van a generar el círculo que aparece en el medio. Posteriormente se programa también el código del botón círculos abajo. Entonces, se emplea
el botón que crea los círculos inferiores. Se le asigna un evento para que realice una función al hacer clic sobre él. Además, contiene una variable declarada llamada botón círculos abajo, con la cual se dibujan los respectivos círculos. Con este botón se instancia la clase creada inicialmente llamada gráficas, y desde esa clase se instancia también el método para crear el círculo llamado crear círculo. Se le asigna también una función .getGraphics y se instancia además el área de dibujo, el cual se creó y se le asignó también una variable llamada dibujo. Se asignan los valores a las variables que van a generar los círculos. Entonces podemos ver acá el funcionamiento de los botones que crean los círculos. Este sería el círculo central, serían los dos círculos superiores y estos serían los dos círculos inferiores. Procedemos a explicar el código del botón que genera el cuadro. Se emplea el botón para crear el cuadrado. Se le asigna un evento para que realice una función al hacer clic sobre él. Además, contiene una variable declarada llamada botón cuadrado con la cual se dibuja el cuadrado. Con este botón se instancia la clase creada inicialmente llamada gráficas con el método crear cuadrado. Se le asigna también una función .getGraphics y se instancia además el área del dibujo, el cual se creó y se le asignó también una variable llamada dibujo. Se asignan los valores a las variables que van a generar el cuadro. Entonces aquí podemos ver cómo funciona el botón cuadro. Entonces nos genera el respectivo cuadrado que solicita la guía de actividades. Posterior vamos a explicar el botón que nos genera la imagen acoplada. Se crea el botón con el evento click mouse. Se le asignan todos los métodos para crear los dibujos al mismo tiempo con sus respectivas variables. Con este método se forma la imagen acoplada. Entonces aquí podemos ver en el botón imagen acoplada que se instancian pues los métodos que nos permiten generar cada uno de los dibujos simultáneamente, lo que nos generaría la imagen acoplada completa. Y también creamos pues un botón con un evento, pues el evento click mouse, que es lo que hace es pues que al dar clic sobre él se ejecute alguna función. Este botón es el de reiniciar. Nos permite pues reiniciar lo que hayamos hecho en el tablero de dibujo. Entonces aquí mostramos nuevamente paso a paso lo que genera cada botón. La línea 1, la línea 2, la línea 3, el círculo central, los círculos superiores, los círculos inferiores y el cuadrado que rodea pues toda la imagen, todos los demás dibujos, perdón. Aquí le decimos que nos reinicie y podemos dar clic en la imagen acoplada y lo que hace es que nos llama todos los métodos de cada uno de estos botones simultáneamente y nos los dibuja acá en un solo instante. Podemos ver. Listo, esto es todo pues para este trabajo. Hasta pronto y muchas gracias. Estimado tutor, anexo este otro fragmento de video, pues por lo que no tuve en cuenta que al usar Zoom solamente me dejaba grabar como una sola pantalla y no me tomaba la ventana emergente. Entonces en este video le hago pues la demostración de cada uno de los ejemplos, de cada uno de los botones y cómo es su funcionamiento. Entonces línea 1, línea 2, línea 3, círculo central, círculos superiores, círculos inferiores, cuadrado, reiniciar todos los dibujos y mostrar la imagen acoplada. Espero pues que lo tenga en cuenta y hasta pronto. Muchas gracias. Cordial saludo, estimado tutor Celso Javier Rodríguez del curso de Computación Gráfica de la UNAD. Mi nombre es Luis Alberto Rincón y pertenezco al CEAD del Eje Cafetero, específicamente al grupo 22 y
En este video pretendo dar explicación de la actividad de la unidad 3, paso 4. Entonces inicio pues aquí mostrando el NetBeans en el cual se creó el código para las animaciones de los objetos 3D. Antes de iniciar, pues quiero comentar que no encontré las frutas inicialmente seleccionadas en el formato .obj. Me hubiera gustado que la primera fase se hubiera tratado de que nosotros mismos creáramos estas frutas 3D en algún software, así hubiera sido gratuito. Esto nos hubiera ahorrado mucho tiempo para esta fase, además hubiéramos pues aprendido algo de diseño 3D, porque la verdad muchos compañeros tuvimos muchos inconvenientes con la adquisición de las frutas en el formato .obj, y no solo pues por los inconvenientes, sino pues que también sería muy bueno aprender algo de diseño 3D, y nos hubiera ahorrado mucho tiempo para esta fase haber tenido ya las frutas listas. Entonces, para dar solución a esta actividad, se creó el proyecto llamado Gráfica en el NetBeans, con 3 clases, una clase para cada animación, escalado, rotación y traslado. Se importaron las respectivas librerías sugeridas y compartidas por el tutor para todo lo que es la animación 3D. Entonces, empiezo pues explicando, se importan las librerías que permiten el funcionamiento de las animaciones en 3D. Se crea una clase pública en la cual se genera el cambio de tamaño. Se crean las variables que permiten la creación de los objetos 3D con sus transformaciones. Dentro de esta clase se va a contener los métodos y las instrucciones para la realización de las animaciones de los objetos importados. Se crea el universo simple, se crea el canvas y un transform group. Se crea el método público que contiene las variables para crear el escenario, donde interactuarán los objetos. Se crea esta instrucción que permite crear la escena. Se crea el método que permite crear la escena estableciendo la textura, los objetos que interactuarán y el fondo. Se crean los métodos haciendo uso de las librerías importadas. Este es el método para la navegación, el método para la plataforma. Este método es para la textura. Este método es para el fondo. Entonces, con este método se llama el objeto con sus transformaciones para que quede dentro de la escena. Aquí, como podemos ver, se llama la URL donde va a estar contenido la imagen para el fondo de la animación. Estas son las variables para diseñar la escena. Este método permite establecer y crear los objetos que aparecerán en escena, además de las transformaciones que estos tendrán. Se establecen las variables que permiten realizar la transformación a los objetos. Se crea para cada objeto o fruta una variable independiente, porque pues yo en mi código, en este trabajo, yo ingresé 2 frutas para cada animación. Esta variable es de tipo transform group, esta variable es de tipo transform 3D. Se establecen las coordenadas del objeto en su posición inicial. Luego se establecen las propiedades de escalado y rotación inicial que tendrá. Estas son las coordenadas de posición inicial del objeto y estas son las coordenadas e instrucciones para que realice la rotación. Se define el tamaño del objeto en esta instrucción. Se realiza lo mismo para la segunda fruta. Se llaman los objetos desde la ruta en la que se encuentran. Entonces, en esta URL se encuentra el objeto 3D y en esta URL se encuentra el objeto 3D, el otro objeto 3D, el segundo. Este es el método llamado alfa, que ayuda a indicar las coordenadas que tiene la transformación del escalado. Se implementa para las 2 frutas o pues para los 2 objetos. Se establece la transformación que desea realizar el objeto con sus características. Para este caso se realiza un escalado desde las coordenadas 1.0f hasta 2.0f.
Se crea el método de espera que permite inicializar la transformación. Se añade la transformación al escenario antes creado. Este método permite cargar el objeto. Estas son las coordenadas que permiten asignar el tamaño del objeto. Se crea un nuevo objeto que va a cargar al objeto llamado con la URL. Permite que el objeto cargue si tiene la URL correcta. Si la URL no es correcta, entonces genera un mensaje de error. Con estas instrucciones se agrega el objeto a la escena. Se crea este método para generar los efectos de luz en el escenario o en la animación. Listo, entonces vamos a probar aquí la animación del escalado. Como podemos ver, se implementó un melón, pues fue una de las frutas que me funcionó. Y aquí podemos ver que cambia y aumenta su tamaño. Listo, para el efecto de la rotación o para la acción de la rotación se implementa pues, básicamente el mismo código, se importan las librerías, se crea la clase, el método que tiene que ver con la rotación que va a contener pues las funciones y los objetos necesarios. Lo único que cambia aquí es que dice, se modifica el método de escalado por el de rotación para que el objeto pueda realizar esta acción. Entonces aquí podemos ver que ya no es el método que se llama Scale Interpolator, sino que se llama Rotation Interpolator. Entonces ya con este método sabemos, pues se le indica el código al programa que se va a tratar es de una rotación. Entonces probamos aquí la rotación. En este caso, pues yo encontré una mandarina. Entonces ingresé las dos mandarinas, cada una pues con una rotacioncita diferente, con el fin pues de hacer la práctica. Listo. Aunque creo que no, la mandarina no fue una de las que yo escogí, pero no encontré otra. Esta fue una de las pocas que me funcionó. Listo. Y para el traslado, pues que tiene que ver con el movimiento del objeto de un punto a otro dentro del escenario, entonces la misma. Se importan las librerías, se crea la clase pues ya denominada traslado, se crea el universo simple, el canvas, se crea un método denominado traslado en el cual se van a contener pues las instrucciones y los otros métodos para la realización de la animación. En esta clase ya se cambia el nombre nuevamente de la acción que queremos que haga. Ya no es rotación ni escalado, sino que ya es Position Interpolator. Entonces, este método pues hace que la fruta o el objeto 3D se mueva de un sitio a otro dentro del escenario. El código es básicamente el mismo, solo cambian al final estos métodos. Entonces vamos a probar aquí el traslado, la pera. La pera sí fue una de las frutas que yo escogí, pues encontré esta pera como punto OBJ que me funcionó. Listo, no siendo más, agradezco por su atención. Espero pues la comprensión en cuanto a que no se pudo encontrar todos los objetos 3D que se hayan seleccionado de la primera fase. Y sería muy bueno, pues repito, que futuramente, a futuro, eh, la primera fase se tratara de diseñar estas fruticas en 3D en algún software para uno tenerlas listas para esta fase. Cordial saludo, estimado tutor. Agradezco mucho por todo su seguimiento y su atención durante el curso. Hasta pronto. Finalmente, en este paso 5, en el que se solicita el enlace al video completo en el que se expliquen los paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4, y se pide también que se adjunte el código fuente. Entonces, en este paso 5 también podemos evidenciar aquí el funcionamiento de las aplicaciones. Entonces, tenemos
el proyecto que fue las gráficas 2D. Mismo aquí ejecutar. Y aquí vemos pues que nos abre la ventana con los botones para dibujar las líneas primitivas, las gráficas primitivas. Línea 1, línea 2, línea 3, el círculo, círculos superiores, círculos inferiores, cuadro, la imagen acoplada, démosle reiniciar y ahí sí la imagen acoplada. También evidenciamos entonces el funcionamiento de las animaciones en 3D realizadas en el paso 5. El código fuente pues se adjunta y de igual manera se explicó en los videos del paso 3 y 4 respectivamente. Aquí hacemos pues una demostración de que está funcionando el código. Aquí vemos el efecto del escalado. Aquí vemos el efecto de la rotación. Aquí vemos el efecto del traslado. Listo. No siendo más, un agradecimiento especial al tutor por, las, por el acompañamiento que nos realizó durante el curso y hasta pronto, nos veremos de pronto en otro curso, no sé. Muchas gracias por todo y espero pues que me vaya bien con la actividad.